Es un honor para nosotros contar con su presencia en esta Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, que es casa abierta al tiempo. En el marco del Día Internacional de la Mujer, nuestro querido compañero Ricardo Nieto, aquí presente en el presidio, propuso una serie de conferencias que se van a llevar a cabo los días 5, 6 y 7 del mes de marzo para dar la introducción al Día Internacional de la Mujer, que parece que en este año el lema va a ser a la huelga todas. Entonces, hay un grupo de mujeres muy participativas en esta universidad que no va a estar presentes el 8 de marzo porque precisamente creo que la actividad de este año es ir a la huelga. Entonces, nosotros pensamos que es importante apoyar todas las iniciativas que haga este grupo y que se haga en torno al Día Internacional de la Mujer, pero quisimos hacer las conferencias, quiso Ricardo proponer estas conferencias en apoyo para la importancia, para resaltar la importancia de este día. Y agradecemos la presencia con nosotros de la maestra Olivia Soria Arteche, que es la coordinadora de la Comisión de Planeación y Desarrollo, la vinculación y desarrollo académico, que viene con nosotros para hacer la inauguración formal del ciclo. Y también tenemos en el presidium al maestro Mario Fausto Gómez Lamont, y más tarde se va a incorporar con nosotros el licenciado Jorge Alberto Medina Lugo para hablarnos sobre la terapia narrativa y el feminismo. Como ustedes saben, muchas personas hemos dado el giro para el festejo de la mujer, pero este no es un festejo, esta es una lucha que se ha iniciado desde finales del siglo XIX, que durante todo el siglo XX muchas mujeres dieron hasta su vida para lograr tener los derechos que nos merecemos, y sin embargo a estas alturas seguimos todavía padeciendo y teniendo que reclamar la presencia de la mujer y el respeto de la mujer en tanto en la vida pública como en la vida privada, porque sabemos que hay mucha violencia de género, sabemos que hay mucha discriminación, sabemos que hay una serie de problemas que aquí se van a estar mencionando, y entonces por eso se habla de que seguimos en lucha. El lema del año pasado fue 50-50. Queremos estar presentes en la política, en particular de México y en general del mundo, porque esta no es una lucha que se hace en un solo país, sino que es una lucha que nos une a todas. Entonces, pues nosotros vamos a estar por el lado festivo, pero quise retomar esta parte de que es el inicio del Día Internacional de la Mujer como una lucha que continúa. Entonces, a continuación le doy la palabra a Ricardo Nieto para que nos hable de cómo estructuró estas jornadas, y después procederemos a la formal inauguración con la maestra Olivia Soria. Perfecto, buenos días a todos. Para esta casa de estudios resulta valioso que se genere discusión sobre las diversas realidades de las mujeres, adentrándonos en el análisis de las relaciones sociales en términos de género. Y este ciclo de conferencias denominado Mujer y Sociedad representa una posibilidad para reflexionar desde la academia sobre corrientes de pensamiento contemporáneo en torno a las mujeres. Siguiendo este orden de ideas, es necesario abrir espacios de debate teórico-metodológico en torno a las principales investigaciones sobre la condición actual de las mujeres inmersas en el contexto de la globalización. Hoy en día, la mujer ejerce varios roles y es imprescindible que las mujeres se mantengan en pie de lucha. Esto con la finalidad de exigir justicia y equidad de género en las diferentes esferas de la vida social. Señoras y señores ponentes de la Coordinación de Educación Continua y a Distancia de la UAM Xochimilco, se les expresa la mayor y la mejor bienvenida el día de hoy. La modalidad de estas conferencias es la siguiente: los primeros 10 minutos es presentación general y daremos paso a cada mesa. Al final será el momento de preguntas y respuestas con un tiempo de 15 minutos y continuaremos con las siguientes mesas de la jornada. Que tengan muy buena jornada, y paso el micrófono a la maestra Soria de Montada. Buenos días, buenas tardes ya. Les doy la bienvenida a nombre del doctor Fernando de León a este ciclo
ciclo de conferencias en el marco del Día Internacional de la Mujer. Yo creo que es muy enriquecedor, la temática es muy buena y esto va a aportar más elementos en la lucha de todos nosotros. Voy a proceder a la inauguración para no quitarles tiempo ya. Siendo las 12 horas con 18 minutos del día 5 de marzo, declaro formalmente inaugurado el ciclo de conferencias Mujer y Sociedad. Enhorabuena, que tengan mucho éxito. Gracias. Y daremos inicio en esta primera mesa de la jornada con el maestro Mario Fausto Gómez Lamont. Él preside la Comisión de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México en Iztacalco. Comencemos con él. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y sobre todo el lugar privilegiado de empezar para compartir pues parte de una investigación o una serie de investigaciones que he tenido la oportunidad de realizar en la UNAM y sobre todo recordando que no es un día de celebración sino es un día de lucha política que se conmemora precisamente la muerte de cientos de mujeres trabajadoras y que bajo estas condiciones de privación de derechos laborales pues fallecieron, ¿no? Y que esta conciencia histórica tiene que estar presente en todo espacio, sobre todo el espacio de la terapia. ¿Por qué? Porque es un espacio en el cual se ha visto feminizado y no una connotación negativa, sino que por esta cuestión de la construcción cultural de las emociones, ¿no? Las mujeres son quienes se les ha educado a externar más las emociones y, importantito, llevarlas a terapia familiar para normalizarlas, para que sean buenas madres, para que sean buenas esposas. Entonces, es una crítica que se tiene que hacer y tiene que estar presente. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría iniciar con el título pues, más específico de esta presentación, que es Alias Quetzali, una historia de vida desde el feminismo y la terapia narrativa. Creo que sí. Hacemos el juego de las sillas. Bueno, quiero empezar por recordar a una mujer, una trabajadora doméstica, Grace Marks, que gracias a Margaret Atwood es recordada y que se hizo más visible con esta serie que apareció en Netflix que se llama Alias Grace. Injustamente, Grace Marks fue acusada de asesinar a sus empleadores y estuvo por lo menos 20 años encarcelada, y su juicio no tuvo resolución clara hasta que no fue un testimonio de un joven varón que dio fe de que él había mentido en su testimonio. Entonces 30 años de su vida quedaron en la cárcel. Entonces quisiera empezar con esa parte, con ese recuerdo. Podría ser alias Mariana o alias Juana o alias todas nosotras, que muchas veces nos vimos envueltas en el edredón que se teje por encima y por afuera de nuestras propias expectativas, deseos y necesidades. Alias es un nombre que cubre al propio. Es el nombre que damos cuando no queremos o no podemos expresar nuestra verdadera identidad.
es una negación. Entonces, para eso hay que hacer el recorrido del feminismo. Norma Blázquez Graf, en un libro emblemático dentro del SAGE de la UNAM, trata de hacer un recorrido por la memoria y por el archivo, sabiendo que el feminismo, desde la óptica de la historiadora o del historiador, va a tener diferentes etapas. En este caso, retomar las 3 primeras olas del feminismo, ¿no? La primera, que es la que le debemos toda la lucha política que va a venir después, es el sufragio, ¿no? El sufragio, que es la mujer y la ciencia, la incorporación de las mujeres a la ciencia. La segunda ola, que es que al momento que se incorpore, se institucionaliza la perspectiva de género, da a conocer todas las situaciones en la relación entre hombres y mujeres. De ahí que tengamos aquí en México la norma oficial 046 para una vida libre de violencia, que enuncia y visibiliza que en el espacio doméstico, que se creía el espacio más seguro para las mujeres, es donde más de la mitad de la población ha muerto a manos de su pareja. Entonces vemos que la tercera ola del pensamiento feminista daba a conocer que la categoría de género dejaba al lado a otras poblaciones de mujeres, porque se pensaba en la mujer blanca, la mujer que accedió a la lucha política, la que pudo salir de ese espacio, ¿no? Pero se dejaban de lado las mujeres trabajadoras domésticas, las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres transexuales, las mujeres lesbianas. Entonces, en ese pensamiento del binomio de la categoría de género, dejaba de lado a un espacio más grande de mujeres, una serie de historias que no estaban visibles. Entonces, el glosario básico que necesitamos en todos los lugares de la ciencia tiene que ser un glosario ético y político. De ahí es importante entender las categorías de igualdad, libertad, autonomía y voluntad, que muchas veces en el espacio de la práctica terapéutica se olvida. ¿Por qué? Porque lo más importante es la técnica. La técnica es sacar a la persona de una situación difícil. Entonces no nos ponemos a reflexionar la importancia de estos términos. Por ejemplo, ahora que estamos en una situación política de elecciones, tenemos que comprender que cuando se enuncia ya hemos logrado la igualdad, ¿a qué se está refiriendo la persona? Es una categoría relacional, es una comparación entre quienes ya acceden a derechos y quienes no lo tienen. De igual forma, la libertad, la autonomía y la voluntad. No me voy a poder detener como quisiera. Entonces, Judith Butler escribió un libro que se llama Mecanismos psíquicos del poder. Aquí problematizan. Me acerco más, es que tiene truco. Ahí está. Bueno, Judith Butler en este libro lo que trata de problematizar es aquello que nos cuesta tanto trabajo a los terapeutas. ¿Por qué las mujeres regresan con esta persona, su pareja, que es un opresor, que es violento y que puede atentar contra su vida? Cuando hablamos de estos mecanismos, hablamos de esta constitución de un sujeto que en el espacio y la cultura ha sido domesticada domésticamente, la han domesticado y ha creado una serie de ideas relacionadas a que su única esperanza de vida es casarse con un varón o estar con alguien. Entonces, en esta apropiación del cuerpo va a estar regulado sus propias voluntades, sus propias nociones de igualdad y de libertad. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en la terapia familiar con respecto al feminismo? Ha quedado algo invisible dentro de los espacios formativos de la terapia familiar, porque la terapia familiar históricamente fue configurada para la normalización de estas familias migrantes que venían de América Latina y que venían de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, una de las políticas familiares tenía como emblema evitar el divorcio, fomentar la castidad, eliminar la masturbación y la prostitución. Entonces eran lemas que quedaban impresos en cada uno de los espacios formativos. Entonces no se podía ver qué era lo que ocurría, cuál era la situación de las mujeres. No es hasta que precisamente existe este libro, se me olvidó el nombre de la escritora, que se llama es Betty Friedan. Cuando escribe La mística de la feminidad, Betty Friedan
influyen muchísimas mujeres y empiezan a escribir sobre su condición dentro del espacio familiar. Entonces, ya habiendo ganado el espacio educativo formativo, las mujeres terapeutas familiares se pusieron a escribir sobre lo que ocurría en los entrenamientos de terapia familiar y lo que ocurría con varones entrenados como terapeutas familiares hablando de la vida de las mujeres. Entonces crean este libro, se llama La Red Invisible, que es el primer texto, para después influir en otras terapeutas y configurar ya un modelo que se llama terapia familiar feminista. Y después, ya hasta 1994, crear el Journal of Feminist Family Therapy. Entonces fue un punto en el cual, si la terapia existe desde los años 50, se fueron rezagando sus escritos debido a que no encontraban un espacio para problematizarlo. Entonces, este no es un modelo distinto a los otros. No es una forma de concebir una serie de técnicas, sino de mirar la realidad de una manera ética y política. Que en el momento de establecer una relación del terapeuta con la paciente, tiene que preguntarse sobre la influencia que tiene su propia identidad o varón y los sesgos que puede tener en relación con las mujeres de estas familias que piden ayuda. Entonces, es una tensión que visibiliza las relaciones de poder, pero además visibiliza los privilegios que hay entre hombres y mujeres. Analiza las causas socioeconómicas y culturales de estas situaciones y valora la experiencia de las mujeres, es decir, como lo que ha ocurrido ahora con el cambio del sistema penal acusatorio, donde es importante escuchar el discurso de las mujeres, no tomarlo como una situación patológica, una situación en la cual está influida por las hormonas, ¿verdad? Y todo lo que hace, todos los prejuicios que se han desarrollado a partir de ahí. Entonces la terapia aquí toma un giro distinto, se transforma en una práctica de cuidados. Una práctica de cuidados significa la preservación de la vida, y en tanto que estamos tratando de preservar la vida es entender cómo se ha configurado esa situación social, esa vida. Entonces, estas prácticas, lo que hacen las feministas, ¿no?, tratan de poner en cuenta que el terapeuta tiene que mirar de una forma diferente, ya no es una relación jerárquica. Si estamos hablando de una práctica de cuidados, todas las personas aquí presentes, hombres y mujeres, tenemos prácticas de cuidados. Preservamos nuestra propia vida y preservamos la vida de otras personas. Entonces la jerarquía, la distancia que había entre el sujeto experto y la paciente se visibilizan, se invisibilizan, empieza a tener otro matiz. Y es aquí donde entra la terapia narrativa, donde, para ilustrar de qué manera de cómo se trabaja, voy a poner el texto de esta antropóloga, novelista y ensayista Susan Sontag, con su texto La enfermedad y sus metáforas. ¿Qué es lo que dice? Primero que nada hay que entender que sí existe el agente biológico, aquí no estamos diciendo que somos meramente cultura, sino que hay un factor biológico que nos determina. En este caso está aquí la enfermedad. Esta enfermedad, al momento de ser puesta a la luz del juicio social, va a crear una serie de metáforas. Es decir, ¿qué decimos de la persona que vive con cáncer a la persona que vive con SIDA? ¿Qué metáforas vienen a la cabeza en el momento en que pensamos que alguien tiene cáncer y alguien tiene VIH o tiene SIDA? A eso se refiere. Se refiere que el componente social construye un imaginario sobre aquella persona que vive una condición de salud y configura una serie de etiquetas. Estas etiquetas construyen identidad. Esta persona, Luis, Juana, Mariana, pierde el nombre para llamarse el sidoso, el que tiene cáncer o el canceroso, y eso hablando específicamente por parte de los prestadores del servicio de salud. Entonces es la construcción de una identidad a partir de una imposición social, a partir de una situación determinada. Entonces eso lo vamos a llamar una historia dominante hegemónica, en la cual ciertos grupos sociales se van a ver más vulnerados de tener una cierta condición de salud y que se va a configurar una identidad, una etiqueta, una metáfora de ellos mismos. Entonces se retoma esta situación para hablar que el problema está separado de la persona, porque el problema es una interpretación construida y depositada en el individuo a través de una metaforización. ¿Sí?
me siguen hasta acá, si no, ahorita me hacen sus preguntas. Entonces tenemos el problema que es construido socialmente y ¿qué tenemos que hacer? Deconstruir. ¿Cómo lo deconstruimos? ¿Cómo llegamos a un punto en el cual esta metáfora que ha configurado mi sentido de identidad, mi sentido de pertenencia, ha hecho lo que decía Judith Butler, ¿no? Un estado de sujeción, un estado en el que yo ya me siento sujetado o sujetada a un principio, como por ejemplo la maternidad. Pensando en un caso en específico de una chica que haya perdido pues, su producto, un producto a partir de un aborto espontáneo, y la metáfora social la criminalizará. Y ella va a sentir que es responsable de ese aborto espontáneo y la culpa la va a vivir de una manera más intensa. A eso es a lo que nos referimos. Entonces tenemos que deconstruir ese tipo de problemas, visibilizando que son construidos socialmente y son depositados por medio de etiquetas sociales, cada uno de los problemas. El lenguaje es tan amplio que ha configurado y ha construido una palabra para cada cosa. Todo tiene una situación femenina o masculina. Entonces es aquí donde la terapia narrativa, una de nuestras herramientas feministas, va a ser este libro. No sé si estuvieron al tanto de su publicación del año pasado, Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, donde si la metáfora dominante nos dice que las mujeres tienen que ser quietas, ecuánimes, dóciles, con una aspiración a la maternidad, esta va a ser nuestro instrumento para deconstruir las historias dominantes, y que son historias de mujeres que existieron y existen. Entonces, en esta línea del tiempo, brevemente les quiero compartir cómo se trabajó con Quetzali. Quetzali es un nombre, nuevamente hay que recordar, es el alias que protege a esta mujer. Por ética, se ha cambiado parte de su historia y se ha cambiado precisamente su nombre para protegerla a ella. Entonces, lo que trabajamos son diversas actividades para deconstruir el problema, para deconstruir su vivencia con respecto a la violencia. Entonces, no sé cuánto tiempo tengan. Bueno, para poderles leer un poco de qué manera construimos la historia de las personas que llegan a este espacio terapéutico. Porque la forma incluso de redactar un expediente clínico gira de una manera diferente, gira en torno a la vivencia de la persona y no a la detección de síntomas y dar diagnósticos. Y bueno, voy a empezar. Quetzali, de 45 años, es una mujer excepcionalmente talentosa. Su habilidad para el dibujo la condujo a estudiar diseño y comunicación visual, profesión que la ejerce hasta el día de hoy. Ella había nacido en una familia humilde y tradicional de la Ciudad de México. Su padre, Tonatiuh, de 68 años, un hombre frío y nada afectivo, continuamente le decía que le chocaba que hiciera cosas de hombre, como estudiar y trabajar en lo que es el diseño. Quetzali recuerda que tuvo que tomar terapia para entender el amor de ese padre alcohólico y violento. Su madre, Shelhan, una mujer de 65 años, dedicada a la enfermería, le inculcó que las necesidades de los hombres son primero al de las mujeres, pues hasta el día de hoy su madre cuida de su esposo Tonatiuh. Su madre, Shelhan, una mujer dedicada a la enfermería, le inculcó que las necesidades y de su hijo menor de 43 años, Jared. Quetzali, durante su adolescencia y parte de su vida adulta, entendió los privilegios de los hombres, pues su padre se le permitía ser violento y nadie le podía decir nada, al igual que su hermano, que siguió los mismos pasos que su padre, pues también es violento y alcohólico. Quetzali formó una familia con Yuma, un hombre que conoció al terminar sus estudios de diseño y comunicación visual. Con él tuvo una hija de nombre Tlanesi y un hijo de nombre Edai. Esta relación con Yuma, Quetzali la recuerda como tormentosa y dolorosa, que al día de hoy le trae malos recuerdos, pues el divorcio para ella no era una opción, pero la tuvo que elegir debido a la violencia que vivió con Yuma. Después de haberse separado, Quetzali conoció al joven Tishok, con quien tuvo una pequeña niña de nombre Hatsiri. Sin embargo, esta relación no fue la mejor para las dos, pues aunque Quetzali le apoyó en sus estudios, Tishok prefirió romper su corazón para salir con otras personas.
Él sentía que no podía crecer como una persona al lado de una mujer con hijos y adulta. Quetzalí narra esa historia con dolor y culpa, emociones que la condujeron a buscar ayuda profesional. Ella durante mucho tiempo estuvo en tratamiento psicoanalítico. Sin embargo, afirma con dolor que la culpa crecía al estar con alguien tan frío que solo la cuestionaba, que no solamente la cuestionaba, sino que hasta la hacía sentir humillada. Quetzalí sintió que debía buscar ayuda por otra parte, hasta que un amigo cercano a ella le recomendó buscar otro consultor. Entonces, su familiograma nos puede servir para entender esta narrativa, esta experiencia de vida marcada por la violencia y empezar a plantearnos una serie de problemáticas. Cuando hablamos de la externalización de nuestra propia identidad, es aprender a configurar cuáles son los elementos que la constituyen. Entonces, esta es una actividad en la cual en 8 papeles se escribe, y si quieren en algún momento háganlo en su casa, escriben en 8 papeles aquellos elementos que ustedes consideren que las definen como persona. Y cada día van a ir perdiendo una de ellas, preguntándose qué pasaría con su vida si ya no tuviesen esta cualidad que las determina. Esto se hace para comprender cuál es el núcleo de tu propia identidad. Pierdes esos 8 pedazos y al último te queda uno. Ese va a ser el eje central, tu mirada, tu forma de ver las cosas, ¿verdad? Y las demás nos vamos a ir tejiendo. Por eso aquí aparecía amigas y enemigas. ¿Cuáles son los elementos de tu propia personalidad que te apoyan y también te entorpecen en algún punto? Entonces Quetzalí, en ese momento, debido a que le gustaba mucho el dibujo, lo trataba de representar en estas 2 fases. Un estado de completud, y vemos que es como un diente de león, está en blanco y negro, hay que tomar en cuenta todos sus elementos, ¿no? Que en ese momento solamente mira en matices de blancos y negros, ¿no? Donde ve un estado de completud, pero también ante las crisis que ha vivido por esta violencia, ve que hay desprendimientos que son necesarios. Ella en su historia de vida empieza a dibujarse y empieza a tratar de darle un sentido a lo que estaba viviendo en toda su vida. Entonces lo marcó por 3 temporadas. La primera temporada la marca como algo que no está definido, incluso no tiene rostro. Es un dibujo, es un trazo violento, es un trazo triste, es un trazo que marca bastante soledad, según ella también. Al pasar las terapias, ella define como una segunda temporada y vemos que ya hay color, ya hay un sentido de identidad humana en tanto que ya existe un rostro. En el momento que hay una existencia de un rostro, podemos ver que la persona ya ha configurado otros elementos de su propia personalidad, de su propia persona. Sin embargo, ¿qué otros elementos vemos? Que todavía existe oscuridad, todavía hay tonos negros, como por ejemplo el fondo, tiene el cabello recogido. ¿Qué significa que haya recogido su cabello, verdad? Que tiene que ver con un recato, que todavía tiene que ser moderada, mesurada. Y para la tercera, ella se dibuja a sí misma. ¿De qué forma? Los colores cambian, empieza a notar que puede haber un desprendimiento de ciertas cosas que la sujetaban, ¿no? Y que nuevamente puede ver las cosas de una forma diferente. Este es un instrumento que se llama duograma. El duograma es un mapa que nos ayuda a ver en una temporalidad cuántas relaciones de pareja una persona ha tenido en su vida y qué elementos le ha dejado. Entonces aquí lo que notábamos era que Quetzalí lo que veía es de que su primer pareja la marcó bastante porque era mujeriego, ególatra, manipulador, mentiroso, y que podía ver a través del tiempo un patrón en el cual se topaba con hombres con el mismo perfil, y aquí pudiera el terapeuta irse con el primer prejuicio, decir que no tiene la culpa el coche, sino que es el conductor. Pero ¿qué tal si te dieron un coche defectuoso en primera y tú con lo que puedes arrancas ese coche? Pero son los prejuicios los que pueden conducirnos a creer que es una decisión individual y toparse con tantos hombres así y no ver que la cultura ha construido y ha producido muchos hombres así. Pero quien tiene aquí la culpa es quien los elige, ¿verdad? Entonces es evitar eso. Entonces fue fundamental utilizar el libro Cuentos de Buenas Noches para que
hubiese un sentido de identidad diferente. Para que se lleve a cabo la deconstrucción necesitamos herramientas que desafíen esta historia dominante de violencia. Entonces, no sé qué tanto ustedes conozcan a esta nadadora olímpica, Yusra Mardini, que precisamente les cuento rápido su historia, viene en este libro. Dice: había una vez una nadadora llamada Yusra que vivía en Damasco, Siria. Todos los días su hermana y ella entrenaban con su papá en la piscina local. Siria estaba en guerra, por lo que un día una bomba destruyó la piscina. Por fortuna, Yusra no estaba ahí en ese momento. Al poco tiempo, otra bomba destruyó su casa. Una vez más, Yusra se salvó por poco. Su familia y ella no tenían ningún lugar donde vivir, así que decidieron huir del país. Yusra había oído que Alemania era un buen lugar para los nadadores. El viaje era largo y llegar ahí no sería fácil, sería bastante difícil, pero eso no la desanimó. Su hermana y ella se unieron a un grupo de refugiados que durante un mes atravesó varios países y luego abordó una lancha de plástico hacia la isla de Lesbos. La lancha era para unas 6 o 7 personas, pero en ella habían 20 amontonadas. De pronto, el motor se descompuso. «Podemos morir en medio del mar», pensó Yusra, «pero somos nadadoras». Entonces saltó al agua con su hermana y otro muchacho. Entre los tres patalearon y jalaron y empujaron la lancha durante más de 3 horas hasta que por fin llegaron a la costa. Cuando llegaron a Alemania, la primera pregunta que hizo Yusra fue: ¿dónde hay un club de natación? No solo encontró un club al unirse, sino que fue en 2016 que formó parte del primer equipo de refugiados que compitió en las Olimpiadas. Entonces, en el sentido de identidad, de construir una identidad diferente, Quetzalí lo que hizo fue mirar que en estas relaciones, para ella, ubicó en la historia, primero que nada, que esta bomba, que había sobrevivido a 2 bombas. Ella considera bombas sus 2 primeros matrimonios que la debilitaron. Sin embargo, sabía que había una posibilidad de tener resistencia, de poder salir adelante y tener aliados. En este caso, en la historia de Yusra, ubica a este muchacho que nadó junto con su hermana y empujaron la balsa. Y para ella, ¿qué era esta balsa? El divorcio y saber que había una costa que la esperaba. Entonces, todos estos elementos ayudan para configurar una identidad diferente, a la cual un estado de sujeción, ¿no?, que la cultura hace de la identidad de las mujeres, sujetadas a un marido, sujetadas a un esposo, sujetadas a algún varón, pues pudiesen tener mayores grados de libertad. Entonces ella, al final, nos describe que está a punto de tatuarse algo en el cuerpo y había hecho este diseño, ¿no?, donde por colores a ella la marcó bastante el número 3, porque eran 3 temporadas de su vida, eran 3 bombas a las que sobrevivió y una estaba ya preparada, donde ella dice: mi comienzo fuiste tú, el equilibrio está en mí y mi fe está en Dios. Entonces, para la terapia feminista, esta es una postura ética en la cual, de hecho, esta historia fue consultada totalmente con la autora, porque el alias Quetzalí es la forma de ocultar a la verdadera autora de esta historia. Era pedirle consentimiento de que pudiera compartir esta historia, esta narrativa, ¿no?, para ilustrar cómo hay formas posibles para salir de una situación de violencia, de un estado de sujeción y construir una identidad de forma diferente. Entonces, la terapia feminista lo que hace es configurar una identidad también del mismo terapeuta, a pasar de aquel que tiene el dominio de unas teorías, a comprender y quedarse a escuchar la historia y poder colaborar con la paciente, ¿no?, que en este caso ya no es la paciente, sino que la mujer que solicita esta consulta, ¿no? Entonces, las y los terapeutas deben examinar sus propios prejuicios acerca de la identidad de género, la clase social, la raza, la orientación sexual, el sexo y la discapacidad y otras relaciones de poder, porque todo está escrito en términos neutros, como si todos cupiéramos en estas campanas, en estos conceptos campana, como el adolescente. El trabajo con adolescentes es un concepto campana donde supone que ahí están incluidas mujeres y hombres.
y supone que también de cierta clase social y de cierta raza. Entonces, reescribir las historias tiene que ver con visibilizar todo el proceso de identidad de hombres y de mujeres, ¿no? Y una de las cosas que nos importa más dentro de este espacio es pues, hacer una habitación propia para las impropias. ¿Quiénes son las impropias? Aquellas que no están en ningún texto, quienes no están escritas, quienes no tienen un espacio. Entonces, bueno, yo cerraría con esta parte y pues muchísimas gracias. ¿Podría el maestro Mario profundizar más sobre la norma 046? Sí, claro que sí. La norma oficial 046 para una vida libre de violencia, lo que pasa es de que esa norma es un eje rector para la implementación de mecanismos incluso institucionales que pueden transversalizarse en cualquier medio, como por ejemplo el caso de la Universidad de la UNAM. El subsistema jurídico lo que hizo fue retomar los principios que ahí postula la norma oficial. Por ejemplo, saber que hay tipos y modalidades de violencia, que los tipos pueden ser a nivel psicológico, sexual, físico, económico, ¿no? Entre otros, y ver de qué manera se manifiestan, ¿no? Que tiene que ver ahora no solamente los tipos, ahora las modalidades. Se pueden dar de pareja, se pueden dar institucionalmente, es decir, que por ser mujer tú vas a alguna institución, por ejemplo, un secretario diga, bueno, pues es que usted no sabe y eso es mujer, ¿no? Entonces, porque esto también nos pone pautas para saber en qué momento es violencia y cuándo no. Porque uno puede denunciar en el banco el hecho de que no le registran a su pareja, si una pareja homosexual, y no es de que la persona que está tomando tus datos te esté discriminando a ti, sino que el mismo sistema no permite el registro de los varones, ¿no? Entonces, esta sutileza en el acto es lo que nos va a decir cuándo es o cuándo no es violencia. Entonces, lo estoy traduciendo porque el texto, bueno, lo que es la norma oficial está dirigida para abogados y abogadas. Entonces, en ese sentido, uno tiene que irlo traduciendo. Pero cada institución retoma la norma oficial en esta particularidad de saber que hay modos, ¿no? Y hay tipos de violencia que tienen una operacionalización y que están en función del acto, ¿no? De esta intención. Porque el hecho de rozar una rodilla o tocar el hombro, eso no es violencia, hasta que se sepa bien cómo fue el acto, ¿no? Entonces la norma oficial, si bien es algo compleja, es necesario también ver cuáles han sido como sus productos, sus derivaciones. Y ahí está el protocolo de atención a víctimas de violencia de género de la UNAM, que lo traduce de una manera pues, más entendible y saber de qué forma se puede denunciar en la institución educativa, y que al momento pues, ha influido en varios campos. Entonces, no sé si lo aclaro. Sí, muchas gracias. Quisiera preguntarte acerca de la técnica de externalización de los 8 pedazos, ¿cómo la usaste y cómo se vio en tu paciente? Claro. ¿Cómo presentar? Si quieres, la voy explicando un poco, ¿no? La externalización tiene como este fundamento teórico de saber que estamos constituidos por narrativas que son dominantes. ¿Cuál es la narrativa dominante? Todas las mujeres son madres. Esa es una historia dominante. ¿Cuál es la significación, digamos, simbólica? Cuando tú vas al Seguro Social y lo que ves en el escudo, ¿qué es lo que están viendo? No están viendo una madre, no están viendo una mujer, están viendo que el Estado protege la maternidad y la reproducción. ¿No? Esa es la historia dominante. Digamos, tú no quieres tener un hijo. Entonces ahí donde viene como lo que diría Solé Rosnik, que dice, es un proceso micropolítico. Es decir, tú estás sintiendo una gran incomodidad, tú dices, yo no quiero ser madre. Pero está toda la estructura social, política, además, que te obliga a hacerlo. Entonces, esto de los papelitos es un poquito como lo que el colega hizo, de en una hoja marcarlo 8 pedazos, y en estos 8 pedazos poner una característica tuya, que ojo, característica, no secuencia moral, ¿no? Puede ser buena, puede ser mala, no, la que tú ubiques, y es como tomar una fotografía también, porque si tomo una fotografía en este momento, ¿cómo vamos a salir todos?
Entonces es momentáneo, es en ese momento como se consideran a sí mismas y van poniendo en cada pedazo esta cualidad, no importa si es buena o si es mala. Ahora, plantear una pregunta. ¿Qué pasaría si el día de mañana cualquiera de estas, tú eres libre de elegir cuál, la has perdido? Despiertas y dices, bueno, ya no soy gruñón. Ah, bueno, sí, eso, ¿cómo cambia mi vida? Tal vez pueda relacionarme mejor. Entonces te vas a dar cuenta que al paso de la semana, de los días, tal vez fuiste eliminando cosas negativas de ti, pero que te constituyen. Cuando te queda solamente una, ese es, digamos, el eje central, lo que el mismo Kant diría, cuál es el imperativo categórico que rige toda tu toma de decisiones, ¿no? Ese es un imperativo, es a partir, digamos, que tú te quedas con la tarjeta que dice amistad, a partir de lo que tú valoras de la amistad, es lo que va a regir tu toma de decisiones, y todas las demás se convierten, pues, en bracitos, ¿no? Lo que vendrán siendo los categóricos hipotéticos. Entonces, en ese sentido, ayuda para contemplar en qué momento construiste también eso, porque en otro momento tendríamos que hacer como toda esta elaboración de él. ¿En qué momento te dijeron que eras así? ¿Y quién te lo dijo? ¿Fue alguien cercano a tu familia, alguien lejano? Y además hay que cruzarlo con la experiencia de género. Fue tu tío el que te dijo que eras así, y era un tío valioso porque era el más cercano, porque proveía económicamente, pero ¿qué pasaba con todos tus familiares siendo mujeres? ¿Había la misma posibilidad que interactuaran contigo de esa manera? Entonces, es más amplio que solamente presentar la fotografía, ¿verdad? Sin embargo, es como toda una elaboración que, pues de hecho, la hacemos de forma secuencial, ¿no? En una sesión completa es dedicarnos a eso. Incluso hay quienes les es muy doloroso romper el papelito y dejar uno, soltar algo de tu propia identidad, y eso me está diciendo muchísimo, nos está diciendo muchísimo aquí, ¿no? Que tal vez has vivido muchísimas pérdidas y no puedes soltar, una serie de hipótesis narrativas ahí dominantes si gustan, pero que tal vez tengan una explicación, pero lo más importante es cómo se explican ustedes su propia vivencia, ¿no? Entonces, no sé si contesto. Y también ahí podrían trabajarse las polaridades. Muy bien, sí, pudiera ser, ver de qué manera te observas, porque hay gente que ve puras cosas negativas, las ocho cosas negativas, y dijo, yo no quiero ni con una, ¿no? Me liberé de esas 8, y se cuentan una historia totalmente diferente. Pero aquí el asunto es como lo que dice Michel Foucault. Si nosotros nos quedamos solamente viendo al individuo en su narrativa y en su historia, perdemos de largo el marco histórico, político y cultural que te determinó. Ahí está el estado de sujeción. Entonces no eres un ente libre, sino que esto que tú con lo que te estás quedando hay que situarlo en 3 líneas de tiempo: personal, familiar y política. ¿Qué estamos viviendo en ese momento? Entonces, por eso sería necesario pues, que hiciéramos el ejercicio y quizás ir trazando como estas líneas de tiempo, ¿no? Para estar explorando, pero estamos constituidos por ese marco sociopolítico, ¿no? Incluso estar aquí tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Entonces, es como una reflexión de ese libro, no verlo en particular. No sé si hay pregunta. Perfecto, pues sería todo por esta mesa. Un fuerte aplauso, por favor. Daríamos paso a la siguiente mesa. Son tan amables.